Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie, como saben, estamos estudiando el Evangelio de Lucas y estaremos en el capítulo 9, en versos 51 al 56 en esta lección, donde veremos Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Este es un texto algo conocido tal vez y pues vamos a comenzar como siempre hacemos, leyendo parte del texto y ya luego dando algunos comentarios como siempre. Vamos a comenzar con el verso 51, donde dice: Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 53, donde vemos ya pues cómo comienza este texto. Esta sección que comienza en el verso 51 es uno de los lugares más importantes en el Evangelio de Lucas. En verdad, comienza una sección muy larga que corre desde este texto aquí del verso 51 hasta el capítulo 19, verso 28. Así que es la sección más grande, más larga en el Evangelio de Lucas. Y aquí es que el Señor Jesús está viajando a Jerusalén, como vemos aquí al comienzo de este verso 51, ¿verdad? Finalmente Lucas nos va a decir que el Señor llega a Jerusalén en el capítulo 19, verso 29. Así que muchos capítulos aquí, 10 casi capítulos, en los que se lleva adelante este comienzo, ¿verdad?, de Jesús viajando a Jerusalén. En esta sección vamos a ver varias cosas, ¿no? Pero una de las cosas que vamos a ver es que van a haber varias referencias a Moisés y Elías, los dos profetas principales, a los cuales Jesús es comparado más o menos, ¿no? Ya vimos el caso de la transfiguración, donde Jesús se transfiguró ante sus 3 discípulos y ahí conversaba con Moisés y con Elías acerca de su venidero éxodo, es decir, su sufrimiento en Jerusalén, su muerte, sepultura, resurrección y su ascensión. Así que esas conexiones van a continuar en estos versos o en estos capítulos. Jesús va a ser comparado, van a haber referencias que describen a Moisés, también a Elías, como también a otros profetas. Y todo esto es con el propósito de presentar al Señor Jesús como no solamente el profeta de Dios, pero el profeta quien une todas las profecías en sí mismo, ¿verdad? Jesús es el cumplimiento de todos los profetas, de todas las cosas escritas en los profetas. Así que el parte del punto de lo que Lucas va a hacer aquí es presentar al Señor como el verdadero, esperado profeta de Dios, quien cumple todo el plan de salvación de Dios, ¿verdad?, mencionado en el Antiguo Testamento. Y por esta razón también vamos a ver que en esta sección va a haber mucha enseñanza del Señor Jesús. Y como vimos en la última lección, los discípulos faltaban todavía en varias cosas. Necesitaban aprender más de Jesús, necesitaban pasar más tiempo con Él. Entonces, al ir viajando el Señor a Jerusalén, va a haber un gran enfoque en las enseñanzas que Él da. También a sus discípulos, sí, número uno, ese grupo de los discípulos, el Señor a veces va a estar dirigiendo sus palabras hacia ellos directamente para tratar de cumplir, ¿verdad?, su entrenamiento, su enseñanza a ellos, quienes van a seguir después del Señor Jesús. Pero también algunas de sus enseñanzas están dirigidas hacia las multitudes que van con Él caminando hacia Jerusalén.
Y finalmente, algunas de estas lecciones son dirigidas a aquellos que son oponentes del Señor Jesús, los que están en contra de Él, y también tiene palabras para ellos. Así que esta sección que comienza aquí es una sección donde el Señor Jesús se enfoca en la enseñanza a estos tres grupos, principalmente hablando. Bueno, todo eso para prepararnos para ver lo que esta sección va a contener. Pero aquí es enfocando en el verso 51, dice que se cumplió o cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Se cumplió el tiempo, dice Lucas. Esto nos ayuda para pensar en el ministerio del Señor Jesús, progresando según el plan y el propósito de Dios. Es decir, hay un tiempo específico, el cual, dice Lucas, que ya se había cumplido. Entonces, el plan de Dios es lo que Jesús está siguiendo, ¿verdad? El propósito de Dios. Algunos también podríamos decir el horario de Dios, porque todo sucede en su propio tiempo. Dios ha puesto un tiempo para todos estos eventos. Así que Lucas dice, ya se está acercando el tiempo del cumplimiento para el Señor regresar al cielo. Quiere decir que su misión en la tierra se está aproximando a un fin, ¿no? Entonces, pues esto otra vez nos recuerda del monte de transfiguración, donde allí pues hablaba con Elías y Moisés acerca de su éxodo. Entonces vemos cómo Lucas conecta la transfiguración con el comienzo de esta sección. Jesús va a ir a Jerusalén. Y pues todo esto, cuando dice que se había de cumplir el tiempo para ser recibido arriba, esto incluye no solamente la ascensión del Señor Jesús, pero también todo lo que es su sufrimiento. Algunos lo describen como su pasión, ¿verdad? Esa última semana en la vida de Jesús, su muerte, su sepultura, la resurrección y finalmente culminando en su ascensión o el momento cuando es llevado hacia arriba al cielo, ¿no? Entonces, esto describe todo lo que va a suceder en Jerusalén en esa última semana. Y ya finalmente, cuando Jesús vuelve al cielo mismo. Esto nos recuerda, tal vez si recordamos el ministerio de Elías, esta frase, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Si volvemos al segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 1, ahí escuchamos algo semejante que se dice del profeta Elías, y así combinando, ¿verdad?, lo que vemos en Elías en ese texto con lo que se dice aquí del Señor Jesús. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 1, dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Entonces vemos esa conexión, algo semejante cuando Dios estaba por llevarse a Elías, ¿verdad? Él iba viajando con Eliseo, el profeta que era discípulo de Elías. Entonces aquí también el tiempo se está acercando para Jesús regresar al cielo. Entonces palabras muy semejantes dichas de Elías aquí con el Señor Jesús también. Dice este verso que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En otras palabras, Jesús sabe lo que le espera en Jerusalén, su sufrimiento, su muerte, su resurrección. Él ya ha anunciado esto a sus discípulos, ¿verdad? Ellos no le han comprendido exactamente todo lo que esto significa. Pero Jesús tiene en mente poner su rostro para ir a Jerusalén. Él no está corriendo, tratando de escapar, huyendo de lo que es el plan de Dios. Jesús sabe lo que va a pasar y él afirma su rostro para ir a Jerusalén. Esto describe su determinación en cumplir la voluntad de Dios en su vida, el propósito de Dios, ¿verdad?
Pero también otra vez nos recuerdan de otros pasajes en los profetas donde vemos palabras algo semejantes. Primeramente, Isaías capítulo 50 y el verso 7, donde dice: Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Aquí en esta profecía de Isaías, hablando del siervo de Jehová, un pasaje mesiánico que describe a Jesús, vemos este texto donde el Señor, el siervo, dice: yo he puesto mi rostro como un pedernal, es decir, con fuerza, ¿verdad? Algo fuerte o duro, y no seré avergonzado. Entonces Jesús sabe lo que le espera en Jerusalén, pero él está más determinado y va a cumplir el propósito de Dios. También Ezequiel capítulo 21, verso 1 y 2 son semejantes, donde Dios le dice a Ezequiel que debe profetizar contra Jerusalén. Dice el verso 1 y 2 de Ezequiel 21. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén, y derrama palabras sobre los santuarios, y profetiza contra la tierra de Israel. ¿Verdad? Entonces, comparando lo que se dice de Jesús aquí con dos pasajes proféticos, ¿verdad? Nos ayuda para poner todo esto en contexto. Dios está cumpliendo su voluntad, ¿verdad?, en el ministerio de Jesús. En palabras que se han dicho siglos atrás en los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, el verso 52 dice que el Señor mandó mensajeros delante de él para que ellos pudieran entrar a la aldea y hacer preparativos. Y vemos la primera mención que esta es una aldea samaritana. Entonces, Jesús se encuentra en Samaria aquí. Y pues tal vez esto de enviar mensajeros por delante del Señor para preparar todo para su llegada nos recuerda de textos como Éxodo capítulo 23, verso 20, donde Dios le dice a los israelitas que Él va a enviar a un mensajero especial en frente de ellos para Él hacer llegar al pueblo de Israel al lugar que Dios ha preparado. Éxodo 23, verso 20. Dios dice a Moisés: He aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Entonces la idea aquí de mensajeros caminando enfrente del Señor para preparar, hacer preparativos, muy semejante a las palabras de Éxodo 23. Y también con la mención aquí de Samaria vemos el deseo del Señor Jesús evangelizar a los samaritanos también, ¿verdad? Ha pasado tiempo en Galilea. En verdad, todo este ministerio en Lucas hasta este punto ha sido en Galilea. Ahora está y va a estar en Samaria. Y luego va a ir a Jerusalén, al sur, a la área de Judea. Pero el deseo del Señor también ver que Samaria sea evangelizado, quiere decir, ¿verdad?, que Jesús está preocupado por los samaritanos. Quiere traer las buenas nuevas del Evangelio de Dios a ellos también. Y esto va a ser un tema común también, no solo en Lucas aquí como vemos, pero también en el libro de Hechos. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, verso 8, donde ya después de la resurrección del Señor, Él hablando con sus discípulos les dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos aquí, ¿verdad?, que el deseo de llevar las buenas nuevas a Samaria va a ser parte de la misión de los apóstoles después del día de Pentecostés. Entonces vemos aquí que el Señor se preocupa por los samaritanos, quiere entrar a la área de Samaria, quiere evangelizar. Entonces estos preparativos son para que Él pueda tener un ministerio entre ellos.
Pero como vemos en el verso 53 que dice, no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Los samaritanos rechazan al Señor Jesús. Entonces vemos esta verdad tan importante. En este viaje a Jerusalén, cuando Jesús va a ir para sufrir y morir y ser resucitado, este viaje comienza con un rechazo. Los samaritanos rechazan a Jesús, no lo reciben, no lo aceptan. Le dicen, tienes que seguir adelante, no te queremos aquí. Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Esto refleja, ¿verdad?, el pensamiento de cómo los judíos y los samaritanos no se llevaban bien en esos días, ¿verdad? Por varias razones, pero no tenían una buena relación. Así cuando el Señor, un judío que va viajando a Jerusalén, pasa por su tierra, ellos dicen, siga pasando nada más, no te queremos aquí, no le reciben. Y por esta razón el verso 54, que es la parte, ¿verdad?, donde vemos a Juan y a Jacobo decir lo que ellos dicen al Señor. Dice el verso 54 al 56. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió, diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Bueno, esta reacción de Jacobo y Juan al rechazo del Señor por los samaritanos es lo que les lleva a proponer esta solución, ¿verdad? Ellos quieren tomar venganza sobre las personas que ellos piensan, ¿verdad?, que eran sus enemigos, los samaritanos, porque han rechazado al Señor Jesús. Pero se han olvidado, ¿verdad?, de las palabras de Jesús mencionado un poco más antes. Las veremos aquí en un momento, ¿verdad? Pero el punto aquí es que en su sugerencia de pedir fuego del cielo, esto también nos recuerda de un evento en la vida de Elías. Esta vez se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1. Ahora la sección corre desde el verso 2 al 10, pero nosotros vamos a enfocarnos solamente en los últimos cuantos versos de esa sección. Pero el contexto es importante conocer. El rey Ocosías, quien es rey de Israel, ¿verdad? Dice el texto que él se había caído de una ventana en su palacio y pues él manda a algunos mensajeros a consultar a Baal Zebub, el dios de Ecrón, y preguntando si él se iba a sanar de esta herida que había recibido. Pero cuando estos mensajeros van para consultar con este dios pagano, ¿verdad?, el Señor Jehová, pues nuestro Dios, le dice a Elías, quiero que tú te encuentres con ellos y debes preguntarles, ¿qué no hay Dios en Israel quien pueden ustedes consultar, ¿verdad?, que tienen que ir a este dios pagano? Y pues Elías se encuentra con ellos. Los versos 5 y en adelante nos hablan de ese encuentro y estos mensajeros vuelven al rey y le dicen lo que Elías les había dicho. ¿Por qué consultan a un dios pagano? Hay un Dios, Jehová, en Israel, que puedes consultar, ¿verdad? Pero luego el rey les dice a estos mensajeros que vuelvan y con ellos un capitán de 50 hombres militares. Y pues ahí es donde me gusta comenzar la lectura, segundo libro de Reyes, comenzando en el capítulo 1, comenzando en el verso 9, donde dice, luego envió a él, es decir, a Elías, un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50,
si soy yo varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que los consumió a él y a sus 50. Esto pasa varias veces, ¿verdad?, en esa historia de Elías. Pero el punto es aquí que Jacobo y Juan son como este evento en la historia de Elías. Ellos consideran a los samaritanos ser enemigos porque han pedido o han rechazado, mejor dicho, al Señor Jesús. Pero esto le trae al Señor Jesús las palabras del verso 51, cuando dice: entonces volviéndose él los reprendió. Ahora, algunos manuscritos no contienen las palabras que siguen en el verso 55, donde dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y otros manuscritos tampoco contienen el verso 56, cuando dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Estas son frases que se encuentran en algunos manuscritos y aquí lo encontramos en el texto de la Reina Valera. El punto es, el Señor los reprendió por esta actitud. No era la actitud correcta. Y esto es donde mencionamos las palabras que Jesús les había dicho antes, cuando los envió el Señor en esa misión. Capítulo 9 de Lucas, que ya hemos visto, versos 4 al 5, cuando Jesús les dice estas instrucciones antes de ellos ir en su misión. Dice: en cualquier casa donde entréis, quedad ahí, y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salir de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Así que las palabras de Jesús antes ya eran: si alguien no los recibe, exactamente lo que ha pasado aquí con el Señor Jesús, no les recibió, ¿verdad? Los samaritanos no recibieron al Señor. ¿Qué deben hacer? Salir de esa aldea, salir de ese lugar. No tomar venganza, no matarlos, no traer juicio del cielo, así como están sugiriendo. Y por eso el Señor los reprende, ¿verdad? Les dice: esta actitud no es correcta, están mal. Si no quieren escuchar el Evangelio, si no me quieren recibir, entonces está bien, ustedes solo necesitan seguir adelante a otra aldea, a otras personas. No tienen que pensar que son sus enemigos solo porque me han rechazado. Yo he venido para salvar, no para destruir. Y con estas palabras del verso 56, pues nos recuerdan, ¿verdad?, más adelante Lucas 19, verso 10, donde dice justamente estas palabras: yo he venido para salvar a los hombres, ¿verdad?, no para condenarlos. Y pues aquí está pues la fuerza del pasaje. Nosotros también hoy en día tal vez no debemos pensar en personas que son del mundo, que rechazan al Evangelio, que son nuestros enemigos. No, solo han rechazado al Señor Jesús. Ellos tendrán que responder con el Señor por esa decisión. Pero en cuanto a nosotros, los siervos de Dios ahora, quienes predicamos el Evangelio, nuestro trabajo o responsabilidad no es de condenarlos, no es de castigarlos de alguna manera o pedir que descienda fuego del cielo. Nosotros solo debemos seguir adelante con otras personas que sí, tal vez reciban la palabra de Jesús y reciban a Jesús mismo. Y por eso el verso 56 termina diciendo: se fueron a otra aldea. La idea es igual. Si no quieren recibir, si no quieren escuchar, no hay que preocuparnos, no hay que tomarlo personalmente como algo en contra de nosotros. Solo hay que seguir adelante y buscar a personas que sí están más listos para aceptar a Jesús y a su palabra y entrar para ser parte del reino de Dios. Entonces, esta reprensión del Señor Jesús es una lección que necesitamos mantener en mente nosotros también hoy en día. Bueno, hermanos, espero que esta lección nos anime para seguir adelante en nuestra propia fe y cómo compartimos esa palabra con otros. Vamos a dejar nuestro estudio aquí por el momento. Nos veremos Dios mediante en la próxima lección y hasta entonces reciban un gran saludo, un abrazo, como siempre decimos, gracia y paz.